Ahora bien, continuando con la clase, vamos a hablar de los diferentes compartimentos que tiene la pierna, siendo estos el anterior, el lateral, el posterior superficial y el posterior profundo. Hablaremos también de sus componentes neurovasculares asociados y su principal función. En ese sentido, comenzamos por el compartimento anterior de la pierna. Tenemos 4 músculos principales en este compartimento: el tibial anterior, el extensor largo del hallux, el extensor largo de los dedos y el músculo tercer peroneo, que es rara vez encontrado en las disecciones. En general, la función del compartimento anterior es la dorsiflexión y la inversión de pie, a la vez que la extensión de los dedos. Está irrigado por la arteria tibial anterior y inervado principalmente por el nervio peroneo profundo L4, L5. En ese sentido vemos en el primer diagrama de arriba hacia abajo el tibial anterior. Este músculo se va a originar en la superficie lateral de la tibia y la membrana interósea adyacente y va a insertarse en las caras mediales del cuneiforme medial y la base del primer metatarsiano. Continuando hacia abajo vemos el extensor largo del hallux, que se origina cerca a la porción media de la cara anterior del peroné y la membrana interósea, y más o menos va a terminar insertándose en la cara dorsal de la base distal, la base del hallux realmente. Por otro lado, bajando tenemos el extensor largo de los dedos. Este músculo se origina en el cóndilo lateral de la tibia, en la cara anterior de la membrana interósea también, y va a insertarse en las falanges media y distal de los 4 dedos laterales. Y por último, el tercer peroneo se va a originar en el tercio distal de la cara anterior del peroné y va a ir hacia el dorso de la base del quinto metatarsiano. Por otro lado, el compartimento lateral tiene simplemente 2 músculos, el peroneo largo y el peroneo corto, y su principal función va a ser la eversión de pie y en cierta parte la plantiflexión. Va a estar irrigado por la arteria tibial anterior por ramas que salen de la arteria tibial anterior, y va a estar inervado por el nervio peroneo superficial, también L4, L5. En un primer momento, el peroneo largo va a estar originándose en la cabeza y en la cara lateral del peroné y va a estar insertándose en el hueso cuneiforme medial y la tuberosidad lateral del primer metatarsiano. Mientras que el peroneo corto va a originarse en los 2 tercios distales de la cara lateral y el borde anterior del peroné y el tabique intermuscular. Y luego va a insertarse en la tuberosidad del quinto metatarsiano para así colaborar con la plantiflexión. Asimismo, tenemos el compartimento posterior, que va a tener 2 divisiones importantes: una división superficial y una división más profunda. En este caso, el compartimento posterior más superficial se compone de 3 músculos que van a terminar por formar el llamado tendón de Aquiles o tendón calcáneo. Estos son los gastrocnemios o gemelos, el músculo plantar y el músculo sóleo. Su principal función va a ser la plantiflexión, en parte la flexión de rodilla y la elevación del talón en la marcha. Su irrigación principal va a ser la arteria tibial posterior y va a estar inervado por el nervio tibial S1. Por un lado vemos al gastrocnemio con sus 2 cabezas, una medial y una lateral. Por un lado, la cabeza más medial se originará en la cara poplitea por encima del cóndilo medial del fémur, y la cabeza lateral se va a originar en la cara lateral del cóndilo lateral del fémur. Por otro lado vemos el músculo plantar, que se origina en el extremo inferior de la línea supracondylar lateral del fémur y el ligamento popliteo oblicuo. Y por último, el sóleo se va a originar en la cara posterior de la cabeza del peroné y el cuarto proximal de la cara posterior del peroné hacia la línea del sóleo de la tibia. Y como ya habíamos dicho, todos estos músculos terminarán insertándose en el llamado tendón calcáneo o de Aquiles.
Por otro lado tenemos el compartimento posterior más profundo, que está compuesto de 4 músculos, siendo estos el popliteo, el flexor largo del hallux, el flexor largo de los dedos y el tibial posterior. En un primer momento vemos la función principal de este compartimento es la plantiflexión, la flexión de rodilla bastante leve y la flexión de los dedos, irrigado también por la arteria tibial posterior e inervado por el nervio tibial S1. En un primer momento vemos el origen del músculo popliteo. Este va a estar originado en el cóndilo femoral lateral y en el menisco lateral y va a llegar a insertarse en la porción posterior de la tibia, en la epífisis superior. Por otro lado tenemos el flexor largo del hallux, que va a estar originándose en los 2/3 distales de la cara posterior del peroné y la membrana interósea y va a irse hasta la superficie plantar de la falange distal del hallux. También tenemos el flexor largo de los dedos. Este flexor largo de los dedos va a originarse en la parte medial de la cara posterior de la tibia e inferior a la línea del sóleo y va a insertarse en la cara plantar de las bases de las falanges distales de los 4 dedos laterales. Y por último, el tibial posterior va a estar originándose en las superficies posteriores de la membrana interósea y la cara posterior de la tibia y va a irse hasta el escafoides, los cuneiformes, el cuboides y la base de los metatarsianos 2 a 4.